Esta es una clase en la que necesito toda su atención y colaboración porque es un tema que cuando yo estaba en la universidad creo que lo tocamos durante un mes, en varias clases, y ahora está resumido en una clase de 50 minutos. ¿Sí? De 50 minutos menos, porque hemos tenido que tomarles lista y todo. Entonces, por favor, presten atención. Sé que se van a quedar con muchas preguntas. Nuevamente tenemos la práctica para resolver sus dudas. Sé que tienen muchos otros cursos, pero sí les pido, por favor, que hoy lleguen a casa a leer este tema. ¿Sí? Lleguen a casa a leer este tema y sé que van a tener preguntas que les vamos a resolver también en la práctica. Al final, ¿aquí se cree que puedan decirnos el capítulo de Gaiton? Es el capítulo 55. Capítulo 55 de Gaiton. Gaiton. Bien. ¿Qué queremos? Al final les pongo asistencia, ¿ya? ¿Qué queremos de ustedes el día de hoy? Que entiendan qué cosa es un reflejo. Sobre todo el tipo de reflejo principal, ¿sí? Que es el reflejo miotático o reflejo tendinoso profundo. Cómo la corteza cerebral y el tronco encefálico controlan el movimiento, ¿sí? Eso es lo que vamos a tratar de hoy y qué es lo que queremos de ustedes. Entonces, el contenido de la sesión es este. Control motor de la médula espinal. Vamos a hablar de los receptores sensitivos. Ya ustedes están familiares con los receptores. Cómo funcionan los reflejos y cómo realiza la corteza el control motor con estas principales dos vías. La vía córtico-espinal, la vía córtico-espinal y la vía córtico-rubro-espinal. Cómo esto va a producir una convergencia del control motor y algunas otras vías como la vía vestíbulo-espinal, la vía retículo-espinal, la cresta ampollar, la mácula y el nervio vestibular y sus núcleos. Es un montón, y todo está, creo que son 2 capítulos de Gaiton en una clase de 45 minutos, ¿sí? Porque creo que son el 55 y el 56. ¿Okay? Bien, entonces enfoquémonos en el control motor de la médula espinal, ¿sí? Lo primero que quiero que tengan claro es que el control motor se realiza por retroalimentación. Ustedes ya conocen los receptores, ¿sí? Los receptores de Pacini y de Meissner, pero en la clase anterior también hablamos de receptores en usos musculares. ¿Y qué otro tipo de receptores? Tendinosos de Golgi, ¿no es cierto? De los que no hablamos la semana pasada, pero de los que sí vamos a hablar hoy. ¿Sí? Los receptores de los usos musculares y los receptores tendinosos de Golgi. Lo que quiero que se lleven, ¿sí? Es que esos receptores de usos musculares y tendinosos de Golgi van a entrar igual por el asa posterior, ¿sí? Van a estar por el asa posterior. En algunos casos van a hacer sinapsis con una interneurona, ¿sí? En algunos casos van a hacer sinapsis con una interneurona, pero en otros no van a entrar en vueltas y van a hacer sinapsis directamente con la motoneurona anterior, ¿sí? Y ese mecanismo de retroalimentación es lo que nos va a permitir el control motor. Recibo información de mis receptores de usos musculares y tendinosos de Golgi e inmediatamente esa información es enviada a las motoneuronas o a veces en algunos casos a una interneurona y por supuesto no todo puede ser tan sencillo, en muchos casos a distintos tractos como los vamos a ver ahora, pero principalmente el tráctico córtico-espinal o la famosísima vía piramidal, ¿no es cierto? Bien, entonces, esto es lo que les decía. Tenemos información que viene desde nuestro músculo esquelético, ¿sí? Los receptores de las fibras de los usos musculares están en el uso muscular, ¿no? En el mismo uso muscular, y aquí van a tener principalmente
dos motoneuronas, dos tipos de motoneuronas que van a salir del asta anterior. La motoneurona alfa, ¿sí?, que va a ir al extremo, ¿sí?, a la parte más externa de la fibra muscular, y la motoneurona gamma, que va a ir a la misma fibra, ¿sí? Hay algunas diferencias importantes. La motoneurona alfa tiene un diámetro mayor, la motoneurona gamma tiene un diámetro menor, 14 micrómetros contra 5 micrómetros. Como les había dicho, algunas hacen conexiones con interneuronas, otras hacen la sinapsis directamente, ¿sí? Aquí estas interneuronas que están en el asta media, ¿sí?, son muy numerosas, son hasta 30 veces más numerosas que las neuronas motoras, y son muy excitables. Son esas interneuronas que van a estar entre la neurona sensitiva y la motoneurona alfa, son muy excitables, pueden hacer casi hasta 1500 disparos por segundo. ¿Okay? ¿Qué es lo que sucede aquí? Hay fibras intrafusales, que están aquí, y hay fibras que son extrafusales. ¿Okay? Este es el uso muscular, ¿sí? El uso muscular van a tener fibras intrafusales y extrafusales. Las motoneuronas alfa y gamma van a llegar, las alfa, ¿sí?, hacia las fibras extrafusales y las gamma hacia las fibras intrafusales. ¿Okay? Recuerden que también hemos hablado de las fibras sensoriales, ¿no? Las fibras de los usos musculares sensoriales, que son de tipo 1A, sobre todo, que son aquellas que tienen el diámetro mayor, entonces eso significa que son más rápidas, ¿no es cierto? Porque tienen el diámetro mayor. Hasta ahí vamos bien con cómo es el sistema, el receptor sensitivo muscular, ¿no? Bien, algo que van a tener que usar mucho la imaginación, ¿ok? ¿Sí? Las fibras gamma, ¿sí?, las fibras gamma que van a llegar a las fibras, a la porción extrafusal, ¿sí?, las fibras gamma que van a llegar a la porción extrafusal pueden ser intrafusal, que va a ser, puede ser dinámica o estática, ¿sí? Puede ser dinámica y estática. E imagínenlo como una regla. Déjame ver si encuentro un... Imagínense que la estática es como una regla que va a medir el cambio de tamaño de la dinámica. ¿Sí? Imagínenlo así. La estática va a medir el cambio de tamaño de la dinámica. Cuando se produce el cambio de tamaño, eso significa que la fibra muscular se alarga o se acorta, va a enviar por medio de las fibras aferentes, de las neuronas, de las fibras 1A sensitivas, va a enviar información hacia la motoneurona, lo que se había explicado, ¿no?, hacia el asta posterior, y va a hacer sinapsis o con una interneurona o con la motoneurona, y se produce este mecanismo de retroalimentación que me va a permitir a mí tener un control fino de un control muscular adecuado para el tipo de movimiento que yo quiero realizar, ¿sí? Entonces, ¿estamos claros? ¿Sí? Fibras alfa a alfa inervan intra o extrafusales. Extra. Muy bien, alfa extrafusales, perdón por la confusión, alfa extrafusales y gamma intrafusales. ¿Ok? Bien, seguimos. El reflejo de estiramiento, para quienes hacen deporte, es el que va a permitir detectar cuando el músculo tiene una sobreelongación demasiado brusca.
y esa elongación demasiado brusca va a producir el reflejo que va a relajar el músculo para prevenir que el músculo se rompa. ¿Ok? Ese es un tipo de reflejo. Y es aquí donde entra también el reflejo tendinoso de Golgi, ¿sí? Los receptores tendinosos de Golgi, como su nombre lo dice, están en... ¿Dónde están los receptores tendinosos de Golgi? En el tendón, ¿sí? En el tendón. Digamos, en la parte más, digamos, en la unión donde el tendón y el músculo se unen, ¿ok? Pero el estímulo sensorial que va a venir del órgano tendinoso de Golgi, ¿sí? Llega igual hasta la neurona posterior, al ganglio espinal, entra, hace sinapsis con una interneurona inhibitoria, y esta interneurona inhibitoria va a hacer sinapsis con la motoneurona anterior para producir la relajación del músculo, ¿sí? Cuando hay un exceso de tensión, en el tendón detectado por el receptor llamado órgano tendinoso de Golgi, ese exceso de tensión va a enviar una señal sensitiva a la médula, luego de una sinapsis, con su primera sinapsis con la interneurona, la segunda sinapsis con la motoneurona alfa, va a producir el efecto de relajación en las fibras musculares. ¿Ok? Esa es la segunda parte. ¿Ok? ¿Cómo estamos de tiempo? Estoy corriendo demasiado. Ya, entonces, a ver. Respecto a los reflejos, ¿sí? Respecto a los reflejos. Hay un reflejo, que es el reflejo flexor, que les va a permitir, imagínense que debajo de esta manito hay un encendedor, ¿sí? Imagínense que debajo de esta manito hay un encendedor que va a producir un estímulo doloroso en la mano, ¿ok? Bien, yo tengo este estímulo doloroso desde la mano, acá está mi receptor de dolor. ¿Cómo se llama la vía del dolor? ¿Cómo se llama la vía del dolor que vimos la semana anterior? La vía. Muy bien, anterolateral. Por medio de la vía anterolateral, llega al asta posterior. ¿Qué pasa para ver si se acuerdan? La vía anterolateral, ¿dónde se cruza? En el mismo lugar a donde llega. Muy bien, en el mismo lugar a donde llega. Muy bien. Ok, llega el receptor sensitivo de dolor y va a hacer sinapsis con un grupo de interneuronas, ¿sí? Hay interneuronas que, como ven aquí, van a generar un mecanismo de retroalimentación. ¿Sí? Va a generar un mecanismo de retroalimentación. Hay otros grupos de interneuronas que van a pasar al lado contralateral. No es lo mismo que la defusación. Van a pasar al lado contralateral y ahora vamos a ver por qué. Y este otro grupo de interneuronas, algunas van a estimular una motoneurona que va a tener función inhibitoria y otro grupo de interneuronas van a estimular a la motoneurona que tiene función excitatoria. ¿Por qué? ¿Quién se imagina? Ustedes le han llevado en Morfo 2 que para yo poder sacar la mano tengo que hacer qué cosa. No, yo sé que flexionar, pero ¿qué tipo? Yo sé, a ver, ok, tengo qué tipos de músculos aquí. Tengo músculos agonistas y antagonistas, ¿no es cierto? Entonces voy a excitar a los músculos agonistas y voy a inhibir a los músculos antagonistas para que yo pueda tener el reflejo flexor, ¿sí? El reflejo flexor que me permita sacar rápidamente la mano del fuego. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos? Entonces, estoy excitando los músculos flexores y estoy inhibiendo los antagonistas, que son los
los extensores, ¿no es cierto? ¿Hasta ahí estamos? Muy bien. ¿Por qué se llama esto inhibición recíproca? ¿Sí? ¿Por qué se llama esto inhibición recíproca? Porque esta interneurona que va a ir al lado contralateral de la asta media va a su vez a hacer sinapsis con otro grupo de interneuronas que va a enviar también señales excitatorias e inhibitorias al lado contralateral, ¿sí? Al lado contralateral. Y este reflejo se va a llamar reflejo de extensión cruzada, porque dependiendo, por supuesto, de la intensidad del estímulo, como en todo, cuando yo tengo un reflejo flexor para retirar la mano del fuego, lo que hace este reflejo de extensión cruzada es que yo haga el movimiento opuesto en el miembro contralateral. Entonces, si yo aquí flexiono, el otro brazo lo voy a estirar. Y al estirarlo, lo que voy a hacer es estimular los músculos agonistas extensores e inhibir los antagonistas, que en este caso serán los flexores. ¿Para qué? Porque eso va a ayudar a que todo mi cuerpo se aleje del estímulo doloroso. ¿Sí? El reflejo es así. Yo saco la mano y como esto demora más o menos entre 0.2 y 0.5 segundos. Entonces yo retiro la mano e inmediatamente mi reflejo es algo así. Lo primero retiro y unos 0.2 a 0.5 después voy a extender el otro miembro, ¿sí? Este sistema es el que se llama inhibición recíproca. ¿Ok? Voy a regresar un poquito porque me acabo de dar cuenta que me he olvidado de algo. Entonces, como les decía de aquí, el reflejo tendinoso de Golgi es para exceso de tensión, ¿sí? Y los usos musculares, lo que me va a detectar es sobre todo la relajación del músculo, ¿sí? La relajación del músculo, eso no se los había mencionado. Sí. ¿Hay alguna patología en la cual se inhiba la acción del otro lado? Queda más... Sí, pero lo más simple es daños medulares. ¿Por función? Por función, por trauma, por un tumor. Ok, ahora vamos a hablar del control motor de la corteza. ¿Sí? Al igual como ustedes ya tenían claro en la vía dorsolemniscal y la vía sensitiva, que porciones de la corteza estaban encargadas de cumplir ciertas funciones. Aquí ya tenemos nuestra cisura, ¿no? Que se llama la cisura de... La cisura central o... Ya no sirve los epónimos. Nadie me ha convencido. Ahí hay un por ahí. Ok, bueno, por delante ya de la corteza somatosensorial primaria está la corteza motora primaria, ¿sí? Que corresponde al área 4 de Broca y un poquito más anterior el área motora suplementaria, ¿sí? Esto va a controlar, dependiendo del área de la corteza, la parte motora de las distintas partes del cuerpo. Y el área motora suplementaria tiene una función bien interesante e importante, porque ella va a ayudarme, y aparte aquí hay, ahorita vamos a ver, otras áreas para el control del habla, del cuello, etc. Pero el área motora suplementaria tiene una función bien importante, que es ayudarme a organizar secuencias de movimientos, ¿sí? Ayudarme a organizar secuencias de movimientos. Y ojo que llegan fibras sensitivas también del lóbulo occipital, donde vamos a tener neuronas que van a llevar información visual, ¿sí? Porque, por ejemplo, si ustedes quieren hacer un corte con un bisturí, ¿sí? Quieren hacer un corte con un bisturí o hacer un nudo quirúrgico, van a utilizar su corteza motora primaria, sobre todo el control de la mano, pero van a necesitar información de la corteza visual que se va a integrar en el área motora suplementaria y que les va a decir
cual, digamos, les va a ayudar a organizar en qué orden tienen que hacer esos movimientos finos, ¿sí? Es así más o menos que se organiza. Y... ¿sí? ¿Quién dijo? También nos ayuda, o sea, ese área también nos ayuda a escribir sin, o sea, sin necesidad de ver. Tal cual. Tal cual. Entonces vean esto. ¿Ya les es familiar ahora sí? ¿Ya les es familiar? Ok, las zonas inferiores, ¿a qué parte de la corteza? Medial. Más medial. Las áreas más superiores, más lateral. ¿No es cierto? Y depende igual, así como dependía en el área somatosensitiva primaria, del número de receptores, aquí depende del número de fibras y de neuronas piramidales, ahorita las vamos a ver, neuronas piramidales eferentes que van a salir de la corteza, para a través, por intermedio de sus motoneuronas, controlar el movimiento de algunos. ¿Qué cosas requieren muchas motoneuronas? La mano, los labios, la lengua, las cuerdas vocales, ¿sí? Requieren de muchas motoneuronas. Y de esto es de lo que les hablaba, ¿no? Hay la representación muscular de la corteza. Aquí están caderas, piernas, vamos subiendo y vamos lateralizando, ¿no? Esta es la parte más medial, ¿sí? Más medial, y luego brazos, dedos, cuello, y la parte más lateral, masticación, deglución, la lengua, la vocalización. Como pueden ver, el área suplementaria motora recibe fibras también de la corteza occipital, y tiene unas áreas que controlan las habilidades manuales, como por ejemplo para aquellos que van a ser cirujanos, pero yo no, por ejemplo, pero por ejemplo los que tocamos algún instrumento, ¿sí? Y otros controlan la rotación de la cabeza o los movimientos oculares contralaterales. Ok, entramos a la vía córtico-espinal, que es la vía piramidal, ¿sí? La vía piramidal es aquella vía que va a controlar, nosotros hemos visto receptores sensitivos, y los dos temas que hemos visto eran reflejos, ¿sí? Eran reflejos tendinosos profundos o osteotendinosos, ¿no? Que dependen de los usos musculares y de los receptores de los usos musculares o de los receptores tendinosos de Golgi. Muy bien, aquí sí estamos hablando de movimientos voluntarios. La vía piramidal es aquella que controla los movimientos voluntarios, y la vía piramidal es bien directa, ¿sí? Salen las neuronas primarias de la corteza, digamos pies, pierna, etc., y bajan directamente, atraviesan el mesencéfalo, ¿sí? Y aquí como que al final como que a la altura de la protuberancia, como que se hacen medias difusas, se separan un poco las fibras, no han hecho sinapsis todavía, pero luego otra vez convergen, ¿sí? Otra vez convergen otra vez convergen en la parte inferior del bulbo, ¿sí? Otra vez convergen en la parte inferior del bulbo, y es ahí donde se decusan, ¿ok? Es ahí donde se cruzan. Esas vienen de arriba hacia abajo, ¿sí? Es aquí donde se decusan, igual en la parte inferior del bulbo, pero no se decusan todas, ¿sí? Se decusan más o menos un 85% de las fibras, se decusan y van a la vía o al tracto corticoespinal lateral. Y un 10% permanecen en su mismo lado y continúan a lo largo de lo llamado el tracto corticoespinal ventral. Hay un grupo de neuronas piramidales que se llaman neuronas piramidales, ¿sí? Neuronas piramidales gigantes. Ustedes recuerdan que yo les había dicho que la corteza tiene capas, ¿no
es cierto? Tiene capas, y las vías sensitivas llegaban a ¿qué capa? No, yo me equivoqué, a la cuarta. Sí, llegaban a la cuarta. Muy bien, esas neuronas piramidales gigantes están en la quinta. Están en la quinta capa y son realmente gigantes. El soma de esas neuronas mide más o menos como 60 micrómetros y el diámetro de los axones es aproximadamente de entre 14 y 16 micrómetros. Son realmente grandes y transmiten información a gran velocidad, como 70 metros por segundo, ¿sí? Esas fibras, ¿sí?, son una de las principales para formar estos fascículos córtico-espinales que salen de la corteza. Son obviamente son millones, ¿sí? Sí, son millones, creo que no me estoy exagerando, son como, por cada fascículo son como 100.000 fibras, y estas neuronas piramidales gigantes constituyen más o menos solamente el 5% de los fascículos. El resto de fascículos son neuronas piramidales normales. Pero ¿cuál es la importancia de esas neuronas piramidales gigantes? Que son aquellas que nos van a permitir hacer esto. ¿Sí? El control fino de los dedos. ¿Sí? Que finalmente es lo que nos diferencia mucho de los homínidos, porque este control fino de los dedos es lo que nos permite, entre otras cosas, utilizar herramientas manuales, ¿no? Utilizar herramientas manuales es lo que nos permitió, digamos, evolutivamente empezar a hacer armas, hacer trabajo fino con las manos, ¿no? Entonces, esas neuronas piramidales gigantes que salen a partir de la quinta capa, con otro grupo de neuronas forman estos tractos, este tracto córtico-espinal que va a descender por esta vía piramidal. No va a hacer sinapsis, va a ir directo, ¿sí? Va a ir directo hasta aquí, donde recién va a hacer sinapsis con la primera motoneurona, recién ahí abajo. Ok, estas vías antiguamente, esto les voy a pedir que revisen, ¿ya? Estas vías antiguamente se llamaban las vías extrapiramidal, ¿sí? Ahora, como me he dado cuenta que la medicina ha cambiado, bueno, ahora digamos, lo que pasa es que la vía extrapiramidal estaba compuesta por varias vías, ¿sí? Estaba compuesta por varias vías. Una de las principales es la vía córtico-rubroespinal, ¿sí? ¿Y por qué se llama vía córtico-rubroespinal? Porque envía fibras desde la corteza, igualito, pero ellas sí van a hacer una sinapsis primero en el núcleo rojo, ¿sí? En el núcleo rojo del mesencéfalo. Entonces, ¿del mesencéfalo? Nadie me ha corregido. ¿Estoy bien? No me acuerdo, ¿ah? No me acuerdo. ¿No prorroja el mesencéfalo? Bueno, si me equivoco me corrigen, por supuesto. No me voy a molestar. Ok. A diferencia de la vía piramidal, que es directa, que no entra en rodeos, ¿sí? La vía córtico-rubroespinal va a enviar primero un grupo de neuronas que van a hacer sinapsis en el núcleo rojo, y aquí la cosa sí realmente se complica, porque hay varias vías, ¿sí? Hay varias vías, entre ellas la formación reticular, los ganglios basales, las vías, digamos, las sinapsis y las neuronas van a hacer múltiples conexiones, inclusive circuitos de retroalimentación entre la formación reticular, el núcleo vestibular, el núcleo pontino, ¿sí? El núcleo pontino, y de ahí van a enviar fibras hacia algo llamado la vía o el tracto o el fascículo rubroespinal. ¿De qué se encarga esto? El núcleo rojo, así como es como un mini homúnculo, ¿ya? El homúnculo era lo que el hombre decía. Esto es el homúnculo. ¿Me han mirado con cara de qué? Esto es el homúnculo. Hay un homúnculo sensitivo y un homúnculo motor. Esto es un homúnculo. Y el núcleo rojo es como un mini homúnculo, ¿sí? Hay unas macroneuronas que están encargadas, digamos, que tienen su propia representación de grupos musculares, ¿sí? De grupos musculares. Y esta
digamos, esta vía córtico-rubroespinal me va a permitir hacer algunos movimientos, digamos, está relacionada con la vía piramidal, no es parte de la vía piramidal, pero me va a permitir hacer algunos movimientos musculares gruesos, muy toscos, ¿sí? A diferencia de la vía piramidal, que tiene la magia de las neuronas piramidales gigantes, que ya ustedes saben, me permite, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Bien, entonces esto es de lo que yo les hablaba, en donde aquí se complica todo un poco, ¿sí? Solo esta diapositiva valdría para hacer una clase entera, ¿ok? Pero véanlo así más o menos, ¿sí? Llegan neuronas sensoriales, neuronas sensitivas, que van a hacer sinapsis con las interneuronas. En algunos casos van a ir directo y van a sacar una motoneurona, ¿sí? En algunos casos. En otros casos, esas neuronas sensitivas van a enviar sinapsis, van a hacer sinapsis con otras interneuronas que van a ser parte de otros tractos, de otras vías. Todas estas vías eran parte de lo que se llamaba la vía extrapiramidal antiguamente cuando yo era chiquito, ¿no? Entonces, que es el tracto o el fascículo, la vía retículo-espinal, el tracto rubroespinal, el córtico-rubroespinal, que todos ellos tienen injerencia en el movimiento. Muchos de ellos tienen relación con información enviada del cerebelo, ¿sí? Con información enviada del cerebelo para el control motor. Pero de estas, las que me parece, y lo han puesto así en la clase, que efectivamente es importante mencionar, es la vía vestíbulo-espinal, ¿sí? La vía vestíbulo-espinal es aquella que recibe fibras de... acá está un poco esto. Bueno, perdón, antes de adelantar. Ok. Este es el núcleo vestibular, perdón, el núcleo continuo, y un poco más medial y más anterior está el núcleo reticular y los diferentes núcleos vestibulares, ¿sí? Que van a enviar fibras de interneuronas al tracto o a la vía retículo-espinal medular, ¿sí? ¿De qué se van a encargar estas vías? Sobre todo la vía vestibular. ¿De esto se acuerdan o no? ¿Qué cosa es esto? Van a recibir fibras vestibulares del oído, del sistema del oído, para controlar el equilibrio, ¿sí? Para controlar el equilibrio. Ese es el laberinto membranoso que tiene sus partes. ¿No, ¿esto no han llevado todavía? Entonces, el laberinto membranoso tiene tres partes en donde hay receptores sensoriales, ¿sí? El utrículo, sobre todo el utrículo, el sáculo, y dentro de las diferentes crestas ampollares, que son estas, y una anterior, posterior y media, ¿sí? Los canales semicirculares llenos de endolinfa. El endolinfa es un líquido, ¿sí? Que está flotando, y aquí adentro hay unas células. Estoy recontra resumiendo, ¿eh? Porque todo eso también es otra clase entera. Sí, tienes que leer, por favor. Dentro de estos receptores sensoriales, esto está mal dibujado, ¿ya? Esto debería ser el del utrículo, debería ser así horizontal, y el de la sácula debería ser así vertical, ¿ya? Dentro de esas receptores sensitivos están estas llamadas células ciliadas. Y esta célula ciliada tiene un kinetocilio que va a detectar el movimiento del endolinfa, ¿ya? Imagínense eso como una brochita, que los cilios se pueden mover, y si el endolinfa es como un líquido que tiene, digamos, una corriente, ¿ya? Como si fuera un río.
Si el río va para allá, me va a empujar a los pelitos hacia allá, ¿no es cierto? Y si el río va para el otro lado, me va a empujar los pelitos para el otro lado. Esa magia de a dónde empuja el río los pelitos es la que me va a dar información del equilibrio. Me va a hacer decir si yo estoy rotando, ¿sí?, de un lado, si estoy rotando al otro, o si estoy rotando hacia adelante o hacia atrás. Los cirios del sacro casi no se mueven porque eso me da información horizontal. Esos se activan cuando ustedes, por ejemplo, están en un ascensor. Sienten que van para arriba o sienten que van para abajo, ¿no es cierto? ¿Y qué cosa sucede? ¿Por qué ustedes se marean? Porque ustedes, cuando yo les pongo a dar vueltas, ahorita pongo a uno a dar vueltas acá, y el endolinfa, digamos que no es exactamente así, pero va a continuar dando vueltas. En el momento en que yo me detengo, el líquido va a continuar moviéndose. Y entonces yo voy a tener la sensación de mareo, ¿sí? Por eso es que es importante que a sus pacientes, cuando le digan, doctor, estoy mareado, ustedes le tienen que preguntar, ¿siente que todo le da vueltas o que usted se va hacia adelante? Porque hay dos tipos distintos de mareo. Bien, entonces esta información hace que el potencial de acción cambie de polaridad. ¿Sí? El potencial de acción que envían estas fibras nerviosas que luego van a sacar el nervio vestibular hacia el núcleo vestibular del puente, tienen distintos potenciales de acción. Digamos que el positivo es cuando yo empiezo el movimiento y se vuelve negativo cuando me detengo. ¿Ok? Eso es un poquito de lo que se trata. ¿Sí? Entonces es aquí donde llegan pues las distintas fibras del nervio vestibular. Hay un montón de conexiones, como ustedes pueden ver. No se rayen. Hay un montón de conexiones vestibulares que van a llegar al núcleo vestibular y que van a enviar más interneuronas, sobre todo al nódulo, al flóculo lobar del cerebelo, ¿sí? Y que va a enviar otras interneuronas. Falta aquí la que viene de las columnas del lóbulo occipital, para que yo en este núcleo integrador, pueda después yo enviar información a las motoneuronas que me permitan mantener el equilibrio, ¿sí? Mantener el equilibrio. Por ejemplo, ¿no? Ustedes salen de aquí, tienen examen, ¿sí? Tienen examen, salen corriendo. Comienzan a correr y cuando llegan a un pasadizo sale un compañero y ustedes inmediatamente tienen que cambiar de dirección, ¿no? Ese cambio de dirección que ustedes hacen van a activar el núcleo vestibular y va a activar grupos musculares para que ustedes, por ejemplo, en lugar de caer, se cambien de equilibrio y los grupos musculares que se activan son distintos y van a tratar de mantener el equilibrio, ¿no es cierto?, para no caer, ¿sí? Eso es un reflejo también, ¿sí? Un reflejo que viene a partir del núcleo vestibular con información de, ¿sí? Sí, con información del laberinto membranoso, así se llama. El laberinto membranoso que es parte del sistema auditivo. Pero y en el caso de los deportistas con internas, yo no sé si a ustedes les dije, pero los deportistas son seres humanos especiales, ¿sí? O sea, no es que tengan un cuerpo humano, no es que su fisiología sea distinta, pero sí la sinapsis que ellos han establecido para hacer ciertos movimientos les facilitan, digamos, recuerden que hay neuronas que están facilitadas, ¿no? Hay neuronas que están facilitadas, van a necesitar menos estímulo para cumplir una función como esa, para cumplir una función un poco más compleja, ¿no?
Bien, entonces, ahora apliquemos lo aprendido. Sí, ahora apliquemos lo aprendido. Yo ya les he puesto los ejemplos a lo largo de la clase, pero esto es más o menos resumiendo, ¿no? Tenemos la... ¿dónde estamos? Ok, recibimos un estímulo sensitivo y del cuerno anterior, del asta anterior, de la médula, sale la motoneurona. Si sale la motoneurona, a inervar el músculo, ¿sí? Pero recuerden que el músculo también va a enviar información sensitiva, que es lo que nos va a... con eso inicié la clase. Recuerden que el músculo va a enviar información sensitiva, que es aquella que nos va a permitir el control, ¿sí? El control. Solamente en la vía piramidal solamente hay dos neuronas, ¿sí? La que sale de la corteza motora primaria y la que a nivel de la médula, antes de salir del asta anterior, obviamente, saca la motoneurona que va al músculo. Por eso es tan rápida, ¿sí? La vía piramidal. ¿Okay? Entonces solamente hay dos neuronas, la primera y la segunda, o la superior y la inferior. Eso era lo que, con eso empecé la clase y por eso era lo que quería que recuerden. Para variar, lean el Guyton, capítulos 55 y 56. Y ahorita les tomo lista a los que llegaron tarde. Perdónenme.